Esto es Tomodachi, un podcast sobre cultura urbana desde ambos márgenes de Latinoamérica. Hola Laura, ¿cómo estás? No había visto Hola, ¿cómo eso. estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Laura. Bueno, con Laura nosotros nos conocemos de antes, de vidas pasadas. Yo acompañé a Laura cuando ella estaba como comenzando en el reggaetón, entonces para mí verla ahora y recordar cuando íbamos al Estado de México o a las discos allá en el centro es así como un salto cuántico y me siento muy orgullosa de eso. Tocó vivir una época muy bonita, muy Sí. real del reggaetón mexicano. La idea general de esta esta entrevista, es que conversemos sobre reggaetón, que hablemos también sobre tu experiencia, quizás con otros ritmos que no solamente sean el reggaetón, que nos puedan dar como una panorámica de lo que significa ser DJ colombiana, ser DJ en México y ser DJ como viajando a todas partes. ¿Cómo aparece la música dentro de tu historia viajera, de migrante, quizás como con diferentes públicos, con diferentes comunidades? Igual y es seguro que es una pregunta que te han hecho varias veces, pero ¿de dónde también ha salido el nickname, sabes? Pues Rosa Pistola viene fue el nombre que le puse inicialmente a mi marca de ropa. Cuando yo llegué a México, yo ya hacía música, pero era más como un hobby y mi trabajo un poco más verdadero era hacer y vender ropa. Hice mi marca y tuve mi tienda y se llamaba Rosa Pistola. Yo quería que fuera un nombre en español y que fuera algo como fácil de recordar. Obviamente yo soy colombiana, entonces nunca pensé como en el albur, porque obviamente yo llegué, o sea, ya estando acá en México, Rosa Pistola tenía otro significado. Igual yo traté de sacarle provecho a todos los significados que tuvo ese nombre y fue el que eventualmente usé para todos mis proyectos, porque con mis bandas de punk y de noise y los otros sellos que tuve, también participaba como Rosa Pistola. Eventualmente fue como un alter ego, un personaje que cree que me dio la comodidad para expresarme y para mostrar las cosas creativas que habían dentro de mí. ¿Y cómo ese personaje se vinculó o cómo trajo, digamos, sobre la mesa la experiencia de la migración? Cuando yo llegué a México, yo estaba muy chiquita, yo llegué a los 18 años, sin conocer nada ni a nadie aquí en este nuevo país. La verdad es que tener este alter ego y este personaje medio ficticio que yo sentía que yo admiraba y que yo quería ser, me dio la fortaleza para afrontar un montón pues, de situaciones y más que nada que justo eso me dio la comodidad de ser una persona diferente y nueva. Y que eso también me lo dio el haber llegado a México, ¿no? Que fue como, órale, ahora sí es momento de empezar de cero una nueva vida. ¿Y esa sensación de recién llegada o de extrañeza te dio cierta soltura quizás para experimentar con músicas que no habían llamado tu atención previamente? La verdad, yo al principio no le daba como esa lectura, simplemente hay mucha música con la que creces, que no necesariamente te gusta, pero hace parte de tu vida y te sabes las canciones así, no sea música que necesariamente escuches. Entonces, como que yo esa parte del reggaetón ni siquiera sentía que era algo especial o que quería usarlo como para expresar algo diferente. Más bien cuando empecé a viajar a otros países más lejanos, empecé a sentir un poco más esa melancolía sobre nuestra cultura y sobre el verdadero significado de ser latinoamericano, porque al fin y al cabo yo en México aún me sentía en casa, ¿sabes? No, para mí no se sintió ajeno el cambio, porque pues, México y Colombia igual son como culturas hermanas y nos parecemos mucho en valores y en cómo se enfrenta a la vida. Entonces yo no me sentí tan alejada, pero cuando me empezó a ir mejor y empecé a ir a otros países, ahí sí empecé a sentir como mi sentido de pertenencia se hizo muy fuerte y fue cuando dije, no manches, creo que esto sí es algo de lo que hay que sentirse orgullosos y que nos representa. Y fue cuando empecé a volcar mi proyecto más hacia la cultura. Y pues nada, para mí siempre ha sido súper importante luchar contra esa parte súper occidental de nuestra cultura y de la globalización,
de que todo sea igual y de que se pierdan un montón como de tradiciones que son lindas. Hay tradiciones que hay que eliminar de nuestras vidas, pero hay tradiciones que está muy lindo que se mantengan, que representan a las culturas. Entonces creo que estar lejos de mi continente fue lo que me hizo en realidad darme cuenta de esas cosas y de sentir y de darme cuenta que yo era diferente y que nos trataban diferente y que nuestra vida era difícil, muy difícil en muchos aspectos que yo no me había dado cuenta. Y en estos viajes, bueno, supe que has estado tocando, bueno, en Europa, eso ya lo sabemos mucho, pero también en Asia, en África, en Polonia, que me impacta, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hay algo que hermane a las comunidades que te buscan o te llaman, digamos, para tocar ahí? Como, ¿cómo se vive lo latino en ese sentido? Porque me imagino que tú vas a representar de alguna manera eso, digamos, para estos países, ¿no? Estas ciudades. Cuando voy a lugares muy lejanos es cuando más tradicional trato de tocar mis sets en cuanto a la música que pongo y la música que se escucha en nuestro continente, porque yo me he dado cuenta que la gente que va a verme es porque también va buscando ese pedacito de su cultura que dejó en otro lado y que está yendo a visitarlos. Entonces, la neta, cuando yo me doy cuenta que estoy muy lejos y hay como varios público latino, sí trato de complacerlos y de satisfacerlos en darle esas canciones que tal vez incluso yo estoy cansada de tocar porque las he tocado muchas veces, pero para ellos lo voy a hacer porque yo sé, yo veo en sus ojos la melancolía y el sentir de poder bailar esa música en un lugar tan lejano. Para mí ha sido súper bonito y es algo súper importante que quiero seguir haciendo. ¿Y has tenido que poner a prueba quizás como una habilidad como de traducción, como en esas condiciones como ya, en qué estado estamos, qué tipo de música según la edad o qué tipo de hits según, no sé, como, porque bueno, me imagino, por ejemplo, que en Asia hay un acceso mucho más filtrado a cierto reggaetón, ¿no? Como la gasolina y dos cosas más. Me imagino que es bien, ¿qué te tocaba hacer? Como, ¿con qué sorpresas te has llevado en ese ejercicio de disjoqueo o traducción? Yo creo que esa es una de las partes más importantes de ser DJ. A ver, yo entiendo que cuando eres productor y vas a ir a presentar tu música, está bien que lo presentes como un concierto, pongas la música que se va a tocar, pero pues cuando solo eres un DJ, creo que sí es súper importante que cada noche encuentres la conexión con el público, aprendas a satisfacerlos y a crear ese vínculo súper bonito que se crea con la música, que no vas a llegar a esos vínculos importantes si en un principio tú no te abres pues a querer eso, a compartir con el público, porque hay mucha gente que solo llega a poner la música y no les importa. Pero no, yo sí, para mí es súper importante, yo siempre trato de llegar un poquito antes para ver a la gente, para ver qué música puso el DJ antes de mí. Y ya, y en cuanto a las sorpresas que me he llevado, para mí la sorpresa es que obviamente aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados al reggaetón más actual, más melódico, más comercial, y a mí lo que me sorprende y me gusta de ir a países en África o en Asia o en Australia es que puedo tocar lo más tradicional y old school del reggaetón y eso es lo que la gente espera y es lo que la gente quiere. Y jamás he tenido o he sentido que me exigen que ponga como Bad Bunny o J Balvin o una cosa de esas que no es mi rollo. Entonces para mí es súper bonito volver como a la raíz de los ritmos que toco. La primera vez que supe de Rosa Pistola fue con un documental de Vice, donde te entrevistaron a ti y a otros DJs, y me acuerdo que tú dijiste algo como que, igual lo voy a parafrasear, como que había una relación entre el paisaje de Ciudad de México, que era como todo muy saturado, donde hay colores en todos lados, filas en todos lados, gente en todos lados, y también lo saturado que es su música. ¿De qué manera, digamos, como que también el paisaje mexa hizo que tus intereses musicales y tus intereses en el DJ set cambiaran? O sea, ¿sí cambiaron mucho a comparación a cuando recién acabas de llegar o...? No, cambió muchísimo porque te digo que pues yo creciendo en Colombia para mí no era especial esa música, ¿sabes? Como que la tenía muy normalizada, que está bien porque pues es normal en nuestro ambiente,
pero sí, no la hallaba como especial, como para yo dedicarme a eso, ¿sabes? Pero fue cuando llegué a México, empecé como a compartir en el ambiente de los tianguis, que aprendí un montón de cosas, sí, porque en México ahí es donde siempre se movió la música. Digo, obviamente ya estamos en otra época y tenemos las plataformas y eso, pero cuando yo llegué a México hace 18 años, en esa época todavía era la época que ibas a Tepito y te comprabas un montón de discos piratas y estaban los compilados que hacía DJ Shark, que yo me acuerdo que incluso en esa época los reggaetoneros colombianos cuando venían a México le pagaban a DJ Shark por estar entre las primeras 10 canciones de sus compilados de la piratería. O sea, no solo incluso a un nivel nacional mexicano, sino a un nivel latinoamericano. México siempre ha sido el trampolín a todas las otras partes del mundo. Entonces, para mí llegar a México y topar ese pedo de los DJ Shark y los compilados de la música y cómo los artistas pagaban para estar en cierto número de la canción y todo eso, pues para mí era nuevo y empezó a representar mucho más allá de las canciones mismas. Era como, esto es como nuestra cultura, esto es lo que somos, esto es donde nacen un montón de cosas, no solo la música, porque en Tepito también es de donde se distribuye toda la moda y lo que va a estar trending. No entre los fresas, pero a un nivel nacional, porque ahí es donde se compra la ropa que van a los otros mercados en las otras partes del país y todo eso. Entonces, como una olla que todo el tiempo está cocinando arte y cultura. Entonces, para mí, encontrarme con eso fue como comerme un ácido y encontrar otra realidad y que me encantaba. Oye, Laura, y me imagino que también esa diversidad estética, pero también como en términos de orígenes y de destinos también de esas mismas ropas o de esas mismas objetos o cosas que uno va a los tianguis como en búsqueda. Yo creo que también puede verse como reflejada en otra búsqueda más bien sonora, porque en México no solamente tenemos el reggaetón, sino que está el sonidero, el cumbiatón, y que han sido sonidos quizás con los que tú has experimentado y quisiera saber un poco cómo has llegado a esas derivas, cómo han aparecido esos nuevos sonidos en tu trabajo, digamos. Como tú sabes, yo siempre he sido un amante de toda la música y he tenido un montón de proyectos de todos los géneros. Nada más que, pues a mí todo el mundo me conoció pues específicamente por el cumbiatón. Pero yo antes pues tenía mis grupos de punk, de noise, de witch house. Entonces como que yo siempre he sido muy abierta. Ahora mi nuevo interés, no es que sea un nuevo interés porque a mí siempre me ha interesado. Obviamente después de haber trabajado tantos años con un solo género, pues ya me siento un poco saturada y necesito explorar y participar en otras cosas creativas. Entonces, ahorita sí estoy muy involucrada con el tribal y la guaracha, pero la neta, ahorita que he estado trabajando en el libro de sueño y he estado estudiando mucho la historia del reggaetón mexicano, empecé a darme cuenta que el tribal mexicano nació en el Distrito Federal, en la zona de Nesa, igual que el reggaetón mexicano, y fueron géneros que compartieron los mismos eventos, porque en la colección de flyers que vamos a presentar de toda esa época, de los 2000, en muchos eventos se puede ver los eventos así anunciado como tribal versus reggaetón. Entonces ponían puros DJs de tribal y puros de reggaetón y eran puros versus. Entonces son ritmos que aunque sean muy diferentes, igual pertenecen a la misma gente y pertenecen a las mismas fiestas y lo consumen las mismas personas. Incluso te puedo dar el ejemplo de DJ Antena. DJ Antena es uno de los pilares, precursores y creadores del reggaetón mexicano, precursores del tribal prehispánico mexicano. Y él es respetado y conocido en las dos escenas, además de que fue uno de los sonideros más importantes de los 2000. Yo simplemente me estoy abriendo tantito a lo que está más cercano, a lo que siempre me dediqué, aunque parezca muy lejano, sonora, o sea, a nivel sonoro,
pues son géneros súper distintos. A mí se me hizo lindo moverme a eso, que siento que es lo siguiente que estaba cerca de mí. Tu Boiler Room del 2022, creo, me parece, en Barcelona, y este Boiler Room del año pasado, del 2024, o sea, son cosas totalmente diferentes. O sea, creo que lo primero sonaba mucho reggaetón, incluso habían unas canciones de Bad Bunny, y lo último me pareció como super guaracha en Londres, me pareció loquísimo también. Sí, a ver, yo a ese Boiler Room el segundo, el del Primavera Sound, la verdad es que yo no sé por qué la gente siente que es un Boiler Room, o sea, que toque reggaetón, cuando si ves el playlist, en realidad solo hay como 3 o 4 canciones máximo de reggaetón, pero todo lo demás que toqué, o sea, yo empecé con guaracha, pasé a kuduro, a trap arábico, y fue muy poquito la parte de reggaetón. Yo no sé por qué la gente le da tanto lectura de reggaetón, pero en realidad el único Boiler Room de reggaetón que hice fue el primero, que fue como en 2016, que sí era pues de reggaetón. Pero yo creo que en el segundo, en ese que se hizo famoso, más bien era justo el momento en el que mostré mi apertura a los otros géneros. Nada más que no sé por qué en la gente se quedó el sentimiento de que es de reggaetón. Porque creo que empieza con mucho reggaetón, ¿no? O No, sea, no empieza con reggaetón, a mí me, empieza con... a mí me daba esa impresión. Me da esa Bueno, impresión. quizás porque es música bailable y tropical y cualquier cosa exótica en estos momentos. No, Puede ser. pero mira que un poco de esa frustración fue que empecé a crear el proyecto de lo de los libros, porque Cuéntanos de también eso. es algo que yo he notado mucho, que, o sea, obviamente en otros continentes tienen identificado que Latinoamérica existe y que son varios países, pero más allá de eso no saben nada de nosotros. Y a toda la música que sea de Latinoamérica, no importa el género, le dicen reggaetón. Yo me empecé a maltripear de eso y dije, tengo que explicarle a la gente que no puede decir que todo es igual, porque no todo es igual acá. O sea, sí somos culturas hermanas, pero no es lo mismo Argentina que México, no es lo mismo Chile que Venezuela, no es lo mismo Perú que Panamá. Ahí empezó a crecer un poco mi interés a las entrevistas y los escritos que he estado haciendo sobre la historia de la música, y fue cuando dije, bueno, la neta me gustaría crear un diccionario sobre la terminología de la música latinoamericana electrónica, porque obviamente a un nivel más amplio pues me tardaría 30 años haciendo Mm. el proyecto, pero a nivel electrónico, muy básico y sencillo, me gustaría, bueno, eso es un proyecto en el que ya estoy trabajando y ahorita ya estoy acabando hice un libro inspirado en DJ Sueño, que es mi mejor amigo, mi hermano y la persona que me enseñó todo lo que sé de la música. Y pues obviamente él causa muchos sentimientos en mí de admiración, entonces yo estoy haciendo un libro sobre él, sobre su historia, y dentro del libro hay una parte de donde hicimos un compilado de todos los flyers de la época de los 2000 del reggaetón, donde se puede ver muy claramente y verídicamente quiénes fueron los pilares, las primeras superestrellas, las primeras mujeres, porque algo que a mí me da mucha rabia últimamente es que las nuevas generaciones no tienen muchas ganas de aprender y no estudian historia y no se informan bien, entonces se les ocurre algo y creen que ellos lo crearon. Entonces, cuando la neta esas cosas se crearon hace mucho tiempo, entonces ahora tenemos a 1000 jovencitos de 21 años que son los primeros, según ellos en su mente, que hicieron un montón de cosas, pero pues no, la verdad hay un montón de gente atrás que lleva abriendo esos caminos, entonces se me hizo muy bonito que ya podemos exponer de forma verídica la historia y quiénes son los personajes principales. A mí me parece hermoso ese proyecto y ultra necesario, y además me parece hermoso también que tú estés investigando y estés escribiendo, porque ya te diste cuenta que es súper complejo, porque una vez que esté publicado viene la segunda parte de la complejidad, que es que lo lean, ¿no? Y que les guste.
No, y yo me doy cuenta que estas publicaciones son las que menos alcance tienen y yo me doy cuenta como a la gente joven no tiene interés por esas cosas, pero la neta es que eso no me va a detener y para mí sí es importante. Yo sí quiero que quede un registro de lo que está pasando con nuestra música. Es importante que estas generaciones nuevas, pero quizás también las nuestras, ¿no? Pero que no están informadas y que simplemente el reggaetón es como una excusa para ponerse ebrio, ¿no? Que el reggaetón que debe ser considerado cultura. Bueno, hay que recordar que en sus inicios el reggaetón estaba muy inspirado en el rap y había mucho reggaetón de protesta. Había las letras de reggaetón en el inicio se trataban de situaciones políticas y sociales importantes que estaban sucediendo en Puerto Rico, sobre las precariedades que tenían ciertas partes de la sociedad. O sea, las rolas tenían un significado muy fuerte. Lo que pasa es que ya han pasado muchos años y obviamente al volverse comercial y tiene que ablandarse y hacerse amable al oído del público general. Pero en sus inicios las letras del reggaetón no eran tanto sobre sexo ni follar mujeres. En realidad, si tú te das cuenta, todas las letras eran letras fuertes de protesta y los reggaetoneros eran raperos. Cuentan una historia importante sobre nuestras vivencias, cuentan la historia política y social de la que nunca se quiso hablar en las noticias, hace que otra gente afuera de cierto círculo social se dé cuenta de una realidad ajena a la de ellos, pues obviamente es importante, no solo históricamente, pero para compartir y darte cuenta que no todo el mundo tiene una vida privilegiada y con comodidades, sino que pues hay gente pasando por diferentes tipos de situaciones y está bien escuchar sus historias y en ese momento el reggaetón era el que estaba haciendo eso, ¿sabes? Era el ritmo que le estaba dando voz a los boricuas para protestar y para unirse en lugares. Y pues nosotros como cultura latinoamericana y alegre, pues nuestra protesta también involucra un poco el baile, ¿sabes? Pues sí, son partes de cómo nos expresamos, de las cosas en las que creemos, de cómo nos enfrentamos a la vida. Entonces, obviamente que hacen parte de nuestra cultura. Ya después se transformó en algo pop y comercial y entiendo que ya no represente algo importante el reggaetón, ¿no? ¿Sigue siendo punk el reggaetón? Sí, sí, yo hace muchos años hice un statement público que fue muy controversial, que justo era eso que yo decía, como para mí un poco el punk, el reggaetón es como el punk de Latinoamérica, pero yo lo sentía en el sentido de que como yo escuchaba reggaetón old school y yo eran puras letras de protesta, pues para mí se vinculaba a cuando yo era punk de chiquita en Bogotá, pues éramos todos, estábamos en contra del sistema y odiábamos a la policía. Y entonces, para mí se vinculaban esos aspectos ideológicos, pero porque como yo escucho así la música, yo ahora he aprendido que no todo el mundo escucha la música como yo la escucho, pero para mí en mi corazón y con las letras que yo elegía y los artistas que yo elegía escuchar y eso, para mí sí representaba ciertas ideologías. Laura ha dicho dos cosas importantes. Una, que es relevar cómo ella escucha la música, y también dijo unos segundos previos en que el reggaetón hoy ya no significaba cosas más o menos importantes, ¿no? ¿Cómo te mantienes cerca de este como reggaetón underground o de este núcleo que genera para ti interés y que tiene como esta lectura social o este sonido más rebelde que tú puedes ver o puedes identificar? Yo creo que justo a eso que te decía de empezar a irme lejos de Latinoamérica, no irme de Colombia a México, sino irme de Latinoamérica, fue lo que hizo que yo empezara a percibir estos ritmos de una forma diferente y con más respeto. Y pues como aquí en Latinoamérica lo tenemos muy normalizado y no lo vemos como algo especial, como algo arco o cultural, sino es nada más como algo que existe y está presente todo el tiempo en todos lados. Pero cuando yo estoy afuera y puedo volver a poner esa música más tradicional, más de la raíz y así, y cuando veo la cara de los pocos latinos que hay en los eventos oyendo esas rolas, yo veo como sus ojitos brillan y a veces dan ganas como hasta de llorar, ¿sabes? Porque hay gente que lleva lejos mucho tiempo
y no ha podido volver. Cómo hacer esa conexión de lo que significa para nosotros cuando estamos lejos fue súper importante, fue lo que me cambió, y estar lejos de mi gente, de mi entorno, de lo que yo conozco, fue lo que hizo que yo me empezara a sentir más orgullosa de ser reggaetonera. Qué bonito esto que dijiste. ¿Cómo ese sonido under podía ser identificado como con cierta rebeldía o disidencia, que es algo que a ti te había pasado, digamos, con otros géneros como el punk, ¿no? Bueno, y también sobre ese tema, pues el reggaetón también genera mucho odio. No solo como en Latinoamérica a nivel de que representa a gente de barrio, sino como a nivel musical, al ser un género electrónico tan simple y básico a la hora de su composición, pues genera mucho repudio ante los productores de otros géneros de música electrónica. La neta sí se siente, a veces cuando estoy en otros países, en otros festivales, la neta sí se siente un poco feo y triste como la percepción del género, ¿sabes? Como de que es algo muy trash. Y de que no merece respeto. Eso se me hace muy insultante para nosotros, aunque sea algo simple y básico. Sigue siendo pues música electrónica que más que nada se expresa en la lírica. Entonces obviamente si no entiendes la lírica pues es difícil que quieras seguir escuchándolo, pero no sé, la forma en la que trashean nuestros ritmos latinoamericanos en las escenas de la música electrónica, está muy cabrón la violencia que hay hacia el género en esos ambientes. ¿Cómo se ve, en qué tipo de cosas ves tú esa violencia? Pues a ver, yo he estado en festivales donde se me han acercado otros DJs y productores a decirme, tú no deberías estar aquí, tu música es una mierda, y así me lo dicen en mi cara. La gente siempre cree que ir a los festivales es súper chido y shalala, pero la neta es que los backstage son lugares súper tóxicos donde la competencia de egos es muy dura, la verdad. Como la gente está borracha y drogada y se sienten todos empoderados y están en un ambiente donde se sienten ellos muy seguros, pues la verdad, la gente se presta para insultar, así valiéndoles verga. Y yo siento que el reggaetón se presta mucho para eso. Sí, también las masculinidades que se desempeñan en estos espacios, ¿no? Sí, las personalidades alfas, más bien. Y a ver, también la competencia es muy dura y tú también tienes que aprender a ser un poquito malo, ¿no? Pero no manches, yo nunca me acercaría a alguien que no conozco a decirle que no me gusta lo que hace. Claro, claro, claro. Bueno, y también estas violencias, digamos, que se viven dentro de la industria, también da la oportunidad, creo, como de crear espacios de resistencia, ¿no? Es a lo que voy, como que justo el reggaetón se vuelve, como que lo odian tanto que te empiezas a sentir más orgulloso, ¿sabes? Oye, Laura, y esta escena del backstage me parece central dentro como de una mirada como política, pero también como transnacional incluso, ¿no? ¿Te ha tocado sumarle a eso, además del prejuicio del reggaetón, ¿no? Que ya, digamos, es suficientemente pesado el hecho de ser mujer y de ser mujer colombiana, por ejemplo? Sí, hay una parte de nuestro trabajo que casi nadie habla y que sería padre que se discutiera porque la gente blanca no se da cuenta de estas cosas. No es lo mismo ser un artista y viajar con un puto pasaporte suizo o inglés o australiano a viajar por el puto mundo con un pasaporte colombiano o peruano, ¿sabes? Esa parte sí es un reto y hay mucho maltrato migratorio hacia nuestro pasaporte. También puedes ver dentro de la lista de los pasaportes que sigue siendo uno de los más penados en el mundo. Yo hace poco le hice una entrevista a Corredor, que todavía no ha salido, donde justamente le quise preguntar eso, cómo es viajar para ti por el mundo con tu pasaporte colombiano y cómo te sientes de competir en nuestro trabajo con personas que tienen, por ejemplo, un pasaporte francés, ¿sabes? Porque
la gente que tiene esos pasaportes no se dan cuenta del privilegio que tienen y no se dan cuenta de toda la puta violencia por la que nosotros tenemos que pasar a todos los malditos países a los que llegamos, ¿sabes? Y pues que todos los ciudadanos de Colombia están pagando deuda de una persona de hace muchos años, ¿sabes? Pues ese es un aspecto que casi nunca nadie discute, que la neta nos afecta un chingo psicológicamente a las personas que estamos haciendo este trabajo y que a veces es muy duro llegar a dar shows con todo el corazón cuando hace media hora te tenían encerrado en un cuarto sin comida, sin comunicación, con frío, sin poder cagar, ¿sabes? Esas cosas son súper feas para el psique humano. Y después de eso dar show. Exacto, y sonreír y pues dar todo con tu corazón, que eso es muy bonito poder hacerlo, pero a lo que voy es que pues luego de esos pequeños detalles de nuestro trabajo y de darte cuenta que tus herramientas para competir no son las súper más adecuadas o no son tan chidas como las que todos los demás tienen, como que tienes que tener mucha más fuerza y requiere mucho más esfuerzos para que nosotros como artistas podamos llegar a esos lugares donde esa gente ya está, ¿sabes? Y ni siquiera contando con la diferencia de ser hombre, de ser mujer o de pertenecer a alguna comunidad, porque eso también, creo yo, también demora esa llegada, ¿no? O esa partida a esos otros escenarios. Te hace Sí, darte más vueltas y buscar otro tipo de tener que encontrar el reconocimiento en espacios que no son tan simples como siento yo tienen tus pares, que uno ve crecer de manera muy rápida, como nosotros nos hemos demorado 10 años, por ejemplo, en tener esta conversación, y hay DJs que al segundo año, yo lo veo aquí en Chile, ¿no? Al segundo año ya están montados en España, ya están por un montón de lados, yo digo, pero estos cabros así impactantes, soy feliz por ellos, ¿no? Pero hay un montón de vueltas entre medio que no han pasado por sus cuerpos, por así decirlo. claro, es lo que te digo, las nuevas generaciones, como pues ya había más o menos un camino pavimentado, ellos lo toman y creen que fue así fácil siempre. Y en el periodismo y en todas las áreas, digamos, ¿no? Sí, al final todo está atravesado por esta racialidad que también marca de alguna manera alcances y fronteras fuertísimo. Oye, Laura, y estas violencias de las que nos hablabas en backstage, ¿en qué industria las has sentido? ¿Las has sentido más, digamos? A ver, yo siempre trabajé en la moda y la moda es una industria dura, pero nunca me tocó enfrentarme a cosas tan bastardas como en la industria de la música. O sea, es que, por ejemplo, en la industria de la moda es muy sucia, pero no te juegas la vida. En cambio, y Andrea me lo puede decir porque ella fue a perreos y sabe cómo es el pedo. O sea, que nosotros cuando empezamos, la neta, nos disparaban. Nos robaba la misma ¿Cómo, gente que nos cómo que les contrataba. disparaban? Sí, Sí, sí. tuvimos que salir arrancando en una oportunidad, ¿te acordáis? O sea, es que todos mis amigos han estado en una balacera por mi culpa. Cuéntame el chisme de cómo que terminaron en una balacera ustedes dos. A ver, 1000 veces en mi trabajo hemos terminado en balaceras. Un día normal para pistola. A ver, en esa época, hace 10 años, y las cosas eran muy diferentes y los eventos de reggaetón eran total y 100% ilegales y pues eran en lugares randomes, como en un estacionamiento, un lote baldío, una casa en construcción, obviamente no había seguridad ni control de nada. Eran eventos muy chidos en cuanto a la pureza de cómo se Del under. sentía el ambiente reggaetonero, exacto, y el under. Y yo sé que es incorrecto y que está mal que promovamos esos espacios donde hay tanta violencia y tantas cosas incorrectas pasando, pero bueno, también en esa época yo era mucho más joven y era mucho más inconsciente. Independientemente de todas esas violencias que cruzan la sociedad, más que el fenómeno mismo del reggaetón, ¿no? Son personas que viven en medio de eso, ¿no? Y son comunidades que han aprendido a disfrutar y gozar en medio de esa violencia. Era hermoso, o sea, yo me acuerdo que de estar bailando ahí, solamente de mirar para el lado y decir así como, ojalá que esta película no se grabe nunca, como para que eso pudiera quedar intacto, ¿no? Porque también Era muy puro, sí. y creo que también debe ser una dificultad quizás para ti, Laura, como tú conoces, como el magma como de este reggaetón mexicano hace demasiado rato, como cómo poder divulgar
como esta historia o mostrar a estos como estrellas, personajes importantes o la misma escena sin entregarlo todo, ¿no? Sin venderlo todo, sin restándole algo para que eso permanezca como intacto. Yo creo que solo las personas que estuvimos ahí sabemos cómo era y ya nada más quedan los pocos vestigios, pero yo sí quería hacer una exposición en un museo sobre la historia del cumbiatón mexicano. Yo también considero súper bonito eso de guardar algunas cosas y te digo, yo creo que no solo los que estuvimos en esa época y vamos a entender lo que en verdad era. Pero para este punto y después de tantos años, sí creo que está padre que hagamos un registro de la historia. Yo siento que se está reescribiendo de una forma muy incorrecta. Y yo quiero que, aunque tal vez nuestra versión no sea la más popular, sí me gustaría que las personas que tienen pasión por la música como yo, como tú, que les gusta indagar, por lo menos tengan la posibilidad de encontrar esto otro con información verídica de cómo pasaron las cosas y nuestra historia. O sea que ahora hay una batalla que es más allá de lo musical, sino que tiene que ver con la historia. Sí, pues, o sea, ya como que se ha puesto más compleja la cancha, ¿no? A Sí, ver, es que sí, es muy heavy porque últimamente han salido todos los reggaetoneros a decir, yo soy la primera reggaetonera mujer, yo soy el primer reggaetonero hombre, y luego hablan sobre los pilares del reggaetón y hablan sobre gente que tiene 23 años, y yo digo, morro, tú ni habías nacido, güey, o sea, tu mamá tal vez, pero tú no, güey. O sea, creo que también lo importante del archivo es justo eso, o sea, contar la historia por uno propio, por una persona propia, porque luego pasa, por ejemplo, o sea, pienso en el primer disco de jazz que se grabó en la historia, lo grabó un grupo blanco, cuando claramente era un género de afroamericanos. Entonces, siento que justo la importancia de hacer el archivo es eso, o sea, Ujú. crear desde Si no, dónde ellos viene. dicen que son los creadores y ya nadie puede refutar eso, ¿sabes? Si no, esos morritos blancos, hombres heterosexuales, son los que se van a terminar quedando con el reconocimiento. son los que están escribiendo la historia mientras hablan esas pavadas igual, o sea, como es la memoria que ellos conocen, pum, lo que ellos Tal cual, conocen. tal cual. Es su antejardín, como no hay más patio que ese antejardín. Eso me pasa a mí, por lo menos cuando yo escucho esas entrevistas. Y lo he escuchado, por ejemplo, de varios reggaetoneros jovencísimos que tienen México, po, a uno que estuvo allá y que conoce, no sé, po, el Beckman o el Yelcrab o la gente como más antigua, y uno dice, bueno, y esta gente como nunca escuchó, nunca nada, como me impresiona. De Chile no me impresiona nada, porque tenemos una memoria pésima, no nos leemos, no nos escuchamos, pero de México me impresiona un poco más, porque México tiene como una comunidad que se consume desde hace muchos años, no es algo reciente como lo que estamos viviendo nosotros. Sí, yo por eso son los esfuerzos. Sí, sí, sí. Oye, Laura, y justo ahorita que hablábamos de cómo eran los eventos de reggaetón en 2005, 15. 2015. O sea, digo, bueno, ya ahorita que la Ciudad de México está en un proceso de gentrificación fuertísimo, o sea, ¿cómo sientes tú que ha cambiado la fiesta en México, en la Ciudad de México? A ver, yo siento que México está muy castigado por el narco y es muy difícil que la gente pueda hacer fiestas y desarrollar como escenas de la vida nocturna. Obviamente México es inmenso y sí hay lugares y hay un montón de fiestas, pero sí siento que podría haber mucho más crecimiento como en esa parte, pero yo sí siento que ahorita estamos muy castigados, que es muy difícil cómo hacer los eventos y eso hace que pues las pocas personas que tienen la posibilidad de hacer los eventos los hagan y pues son mucho más comerciales. Ya no hay así esos como perreos. Ahora las fiestas se tratan más como de influencers que ponen música, que eso es lo que buscan los lugares comerciales, que es normal, porque eso es lo que hace, ¿sabes? Es normal. Lo que se me hace triste y difícil es que todos los eventos alternativos y más pequeños y más experimentales les cuesta mucho trabajo encontrar espacios para poder estar tranquilos y hacer sus fiestas sin que lleguen unos malandros ahí a decirles cosas feas, ¿sabes?
Y sobre la misma, sobre este castigo del narco, acá al menos en Chile ha ocurrido un debate que me parece importante traerlo a colación y es que se le acusa al reggaetón, bueno, quizás esto también ocurrió en Puerto Rico al comienzo, ¿no? De que el reggaetón promueve muchos como antivalores y la pornografía en Puerto Rico, pero acá el tema en Chile es que promovería la narcocultura. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es el reggaetón un promotor o un hincha de esta A ver, situación? yo con el paso de los años le he cambiado la respuesta a esa pregunta. Obviamente ahorita ya estoy más grande y antes yo era más inconsciente en cuanto a que no entendía cómo la otra gente escuchaba la música, porque era lo que te decía, no todos la escuchamos igual. Yo escucho una canción y obviamente puedo sentir muchas cosas y crear una ilusión y shalala, pero dentro de todo yo siempre entiendo que es una ficción y que dentro de cosas negativas que se estén diciendo no significa que yo tengo que ir a reflejarlas en mis actos. Eso soy yo, pero yo me he dado cuenta que otra gente sí escucha la música de otra forma y que de verdad las letras te pueden afectar y te pueden hacer actuar de cierta forma y promover ciertos comportamientos. Entonces, yo creo que hay una mezcla de responsabilidades. Obviamente la música es una expresión artística y como toda expresión artística habla y es un reflejo de nosotros y de nuestra sociedad y de cómo nos comportamos. Y pues obviamente somos una sociedad perversa, corrupta y depravada. Y eso se ve en nuestras canciones, no solo en el reggaetón, sino pues hay canciones de cumbia que hablan de la pedofilia, de la zoofilia, o sea, de cosas súper locas. Obviamente, si en un país o en una sociedad no hay educación, no se le están inculcando valores a los niños, no se les está dando la posibilidad de trabajar y de crecer y de tener sueños de adulto, porque nuestros niños latinoamericanos no tienen la posibilidad de eso. Son muy pocos los que pueden pensar, voy a ser doctor. ¿Sabes? La verdad es que la mayoría saben que se acaba el bachillerato y trabajas en lo que tu familia trabaja y, ¿sabes? No hay esos sueños y esas ilusiones que te hacen luchar por ser una mejor persona. Nosotros no tenemos esos privilegios, ¿sabes? De soñar y querer formarnos. Entonces, si nuestros políticos y las personas que llevan nuestros recursos nos están quitando eso, que es lo que necesitamos para ser mejores y querer crecer y formar familias con valores fuertes en cuanto a ser una buena persona y desearle el bien a los demás y querer trabajar y esforzarte y todo eso. Entonces, pues si nuestros niños se les están robando todas esas ilusiones, todos esos recursos, todas esas posibilidades, pues obviamente cualquier cosa en el mundo, no solo la música, sino las películas, los videojuegos, otras personas, los van a influenciar bien fácil, ¿sabes? Entonces hay una responsabilidad de todo. Mm. Pero lo más importante es que le estamos robando y quitando los recursos y los sueños a los niños y así no va a crecer la sociedad nunca. ¿Y cómo aparece justo en ese momento que tú estás indicando, ¿no? En el de la imposibilidad de poder soñar de las infancias latinas, voy a ponerlo así como más extenso, ¿no? ¿Cómo aparece en ese contexto el corrido tumbado, por ejemplo? Uf, eso yo lo he estado pensando últimamente un montón porque sí es un tema que me preocupa. Yo no vivo en la Ciudad de México, yo llevo 3 años viviendo en Tecámac, en el Estado de México, entonces mi realidad es diferente a la del distrito. Y te digo, yo sí lo veo, yo veo como a mí me influenció un montón la música cuando yo estaba chiquita, ¿sabes? Me hizo sentir muchas cosas, me hizo pensar de ciertas maneras, entonces obviamente si no hay una educación fuerte atrás y una familia dándole amor a los niños, pues ellos escuchan y ven todas estas cosas y las vuelven normales. Y si todo el mundo está cantando todo el tiempo que está bien ir a vengarte y matar a alguien, pues de repente obviamente van a haber niños de 13 años que se encontraron una pistola y lo que ha estado pasando, ¿sabes? Niños de 13 años que sintieron celos de un niño porque les gustaba otra niña y van y matan a la niña de un disparo. Niños de 13 años.
¿sabes? Y pues eso se refleja en la música y en todo lo que hacemos. A mí no me parece normal que los niños estén escuchando canciones con un contenido tan loco y tampoco se me hace normal que los dejemos como ver y normalizar todo esto de lo de la cultura narco y como de que el uso de armas es normal y de que está bien si tú sientes rabia matar, porque de eso hablan las canciones, algunas. Digo, no los corridos tumbados, porque también estaba confundido eso. Los corridos tumbados son específicamente los corridos que van a un ritmo más lento y están inspirados en la marihuana. Y ya los corridos bélicos, pues son de los que yo estoy hablando, que son los que hablan más de la violencia y de ir a matar y de vender drogas y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí es heavy. A mí me gustan los corridos, pero yo los escucho de una forma fantasiosa y como navegando y explorando sentimientos negativos que yo puedo sentir, pero que sé que no los debo expresar y no los debo aplicar nunca a ningún ser a mi alrededor. Pero pues hay personas que no perciben la música así. Sí, o sea, sobre todo también pensando en que, no sé, me parece también muy fuerte el hecho de que en México el tercer mejor empleador del país es el narco. O sea, son datos que uno no puedes dejar atrás, ¿sabes? O sea, al final el arte también imita lo que se vive en este contexto y es un contexto durísimo el que está atravesando. Y sí, también hace pensar en el hecho de qué responsabilidad social tienen las figuras que hacen música, porque también creo que son entidades, es que no Yo quiero... no creo en la censura, es que te digo que es un tema muy complejo, yo no estoy de ningún lado, pero yo sí siento que tenemos que cuidar a nuestros niños, porque nuestro gobierno no lo va a hacer y los padres tampoco lo están haciendo, también porque los padres de los niños son otros niños de 18 años que están educando a niños de 3 años. Yo no creo en la censura y yo no creo que haya que responsabilizar a los artistas de esto porque ellos nada más están expresando. Yo nada más creo que la neta, los dirigentes de nuestros países nos están abandonando y nuestros niños requieren un montón de recursos para no influenciarse de cualquier pendejada que ven en cualquier lado, no solo la música, ¿sabes? Sino hablando de caricaturas, de cualquier cosa. Que yo sí creo que la música malandra deba de existir y incluso yo soy una persona que a mí me gusta Gigi Allen, ¿sabes? Que es un güey de punk que en sus conciertos se metía la mano al ano y se sacaba caca y se la tiraba al público. O sea, que yo sí creo que estas expresiones artísticas deben de existir, pero lo que yo creo que más bien está fallando aquí es como que se le está quitando todo a los niños. Y ahora con todo este contexto, ¿cómo te has movido en lo que haces? A ver, bueno, pues si te has dado cuenta, obviamente yo muchos años hice maleanteo, hice canciones y videos con contenido muy fuerte, donde yo tengo armas, donde pasan cosas re locas. Pues lo que pasaba en mi barrio, porque todo lo grabábamos ahí en las calles de abajo de mi casa. Entonces, es lo que te digo, es que al final uno está externando lo que uno vive en su día a día, nada más que ahora que tengo 37 años y he podido madurar un poquito, digo, no es que me arrepienta, pero sí digo, órale, está muy fuerte el contenido que yo estaba haciendo, espero no haber dañado la mente de nadie, ni el corazón de nadie con eso, pero a lo que me dedico ahorita sí ya está totalmente alineado con mis valores, que son promover el respeto y la cultura. Oye, Laura, y respecto a lo que tú dices que los gobiernos o el Estado en este caso ha abandonado a los niños, pero también a sus padres, ¿no? Que también son otros niños. Pienso que tú has tenido, este es un comentario, pero también es una pregunta, las dos cosas, porque pienso que tú también has tenido como una trayectoria de asociarte con otros, ¿no? Para poder hacer cosas en un contexto de abandono, digámoslo, ¿no? De abandono del poder. Entonces quisiera saber por qué es importante para ti y cuáles quizás han sido como tus cimas o los proyectos que tú quieres relevar en el sentido de la asociatividad, del trabajar con otros, de armar comunidad, de armar sello, de armar como un más uno. Bueno, sí, ese es un tema siempre recurrente con los artistas con los que trabajo, porque luego cuando se nos sube mucho el ego sentimos que podemos con todo y lo que yo siempre les recuerdo es, nadie puede solo, ¿eh? Nadie. Nadie en el mundo, nadie
puede solo, nada. Nosotros somos mamíferos y nuestro ADN y nuestro todo nos indica a que hacemos todo en grupo y nos cuidamos los unos a los otros. Que ya luego se hayan torcido nuestra naturaleza y nos hayamos vuelto unos depravados, pero nuestra, ¿sabes? Nosotros, como los otros animales, ¿sabes? Nos cuidamos, no, andamos juntos, nos procuramos. Entonces, para mí viene desde lo más básico de nuestra biología hasta valores importantes para mí de que pues yo nunca he pertenecido a nada, ni a un grupo, ni a nadie. Entonces, para mí es súper bonito que aún puedo ser un humano que experimenta relaciones y vínculos súper fuertes y que hago parte de grupos a los que yo decidí pertenecer y o que yo decidí formar. Eso es algo súper bonito y es algo que da un chingo de fortaleza como humano. Yo trabajo con artistas, tú sabes, con personalidades muy complicadas y con gente que viene de lugares muy duros, muy difíciles, donde es difícil. Incluso hasta puede ser peligroso ser una buena persona. Tú has visto, trabajamos con esos chavos y yo siempre digo, a veces la gente solo necesita un granito de arroz, de que confíes en ellos para florecer y crecer. Entonces, pues la chequera y todos los sellos y todos los proyectos que he hecho siempre se han tratado de ayudar a florecer a esos artistas, como a mí alguna vez algunas personas me ayudaron a florecer, como Sueño y Crisis. Yo era pésima DJ, yo no era nada ni no era nadie ni nada de nada, ¿sabes? Hasta que esas dos personas nada más dijeron, bueno, pues nos cae bien, vamos a confiar en ella un poquito. Y ¡guau! Y gracias a eso hicieron que me volviera, pues yo me siento que soy una persona muy potente ahora. Entonces, yo siento que eso se puede replicar en otros casos y es lo que me gustaría brindarle a las personas con las que trabajo. A veces me sale bien y también a veces me sale mal. Cabe recalcar que sale mal también muchas veces. Ay, yo quiero disentir de eso que acabas de decir. Ya siempre fuiste alguien, como que siento que, primero porque eras una migrante que tenía mucho más tiempo que uno que venía recién llegando, porque tenías tu propia tienda, imagínate uno que venía tirando currículum, eso era así como ya lo máximo. Y además de tener la tienda, además nos presentaba un montón de mundo, la Laura, que eran no solamente el reggaetón, ¿no? Había toda una escena como de sonidos más electrónicos, latinos, todas las mezclas posibles, pienso como en todos estos DJ que de repente aparecieron en Nafi, pero también en otros cabros más jóvenes que fueron apareciendo y que la Laura también abría esas como escenas, por decirlo de alguna manera, a los que veníamos llegando. Yo no era ni colombiana, ni amigo de los amigos necesariamente de Laura, entonces creo que voy a disentir con eso de no era nadie, porque me parece que, que hay más mérito en ti. No, no te lo digo súper en serio. Y como y desde esos años hasta ahora hay dudas, hay preguntas que nunca te he hecho. No son personales, son totalmente públicas, pero que me parece importante, sobre todo en el momento de la carrera en el que tú estás. Y es como, ¿cuáles han sido las complejidades? Yo sé que te lo pueden preguntar, pero aquí tú te puedes dar todas las vueltas que quieras. ¿Cuál ha sido lo más complejo de ser mujer en un contexto de música muy masculina y muy masculinizante, ¿no? Como me parece importante no dejar de hablar de esto porque es la realidad a la que se enfrenta cada joven, chica, chique que quiera empezar a andar con pies propios, ¿no? A ver, yo creo que esa también es una respuesta que he cambiado durante los años, como que yo nunca quise victimizarme en ese sentido y decir, sí, el reggaetón es un mundo machista y nunca me sentí, o sea, y me sentí afectada. Como que yo siempre dije, no, pues a mí me tocó muy suave. Y la verdad sí me tocó suave porque yo tenía la protección de Crisis y Sueño, ¿no? Pero yo me he dado cuenta y analizándome a mí misma, yo me alejé totalmente de mi feminidad para poder sentir que podía competir con los hombres. Sí, no sé cómo ponerlo bien en palabras, pero sí, yo me desentendí de muchas de esas cosas
que representan la feminidad, como para poder darme validez a mí misma y competir en ese nivel con los hombres. Los hombres también tienen que pasar por otras cosas y otras situaciones difíciles del trabajo, pero yo creo que como mujer eso fue como no sé si es algo negativo o positivo, ¿sabes? Pero sí me di cuenta que fue algo que pasó, ¿sabes? Y que yo en un inicio tal vez disfrutaba más como arreglarme o ponerme bonita para los eventos y todas esas cosas, pero como muchas veces lo que usaban los hombres para criticarme o para criticar a cualquier mujer es: ah, es que lo logró porque es sexy, ah, es que lo logró porque es bonita, ah, es que lo logró porque le gusta al promotor. Entonces como que yo quise alejarme de eso que usaban para denigrar un poco nuestro trabajo y pues ya no soy tan femenina. Oye, ¿y te tocó en alguna oportunidad, por ejemplo, llegar a un evento o algún show y que tuvieras que aclarar que tú eras la artista y no eras como la novia de nadie, o la periodista, o la maquilladora, o quien fuese? ¿Te ha pasado eso? No, la verdad, bueno, tú sabes que yo tengo una personalidad muy heavy y usualmente yo me hago sentir cuando llego a algún lugar. La verdad, nunca me pasó eso. Pero nunca tuviste como que esta necesidad de remarcar cosas. No, a ver, es que, a ver, la verdad es que a mí sí me tocó muy suave y sí tuve el privilegio de estar bajo el manto de Sueño y Crisis, entonces, como ellos ya tenían mucho respeto y todo eso, como que no era como que cualquier persona se iba a atrever, o sea, y la gente sabía quién era yo, pues no, solo habíamos como dos, tres mujeres siendo DJs de reggaetón en esa época, que yo me acuerdo que éramos Yulisa y yo. Entonces, como que la gente, o sea, no era una escena inmensa, todos sabíamos quién era quién. Entonces, yo creo que tal vez a Yulisa sí le tocó lidiar más con esas cosas porque ella llegó solita a la escena del reggaetón, ¿sabes? Yo creo que a ella sí tal vez le tocó como humillaciones más feas por parte de los promotores, porque ella no tenía como el respaldo de alguien que como yo tenía. Tal vez si yo hubiera llegado sola, me hubieran tratado de querer humillar y agachonear de otras formas. Pero la neta es que como pues yo era la protegida de Sueño y Crisis y esos güeyes pues eran súper respetados, entonces por ahí sí me decían cosas, pero en corto sueño salía así de: ay, hijo de tu puta madre. Entonces no. En alguna entrevista tú hiciste una aclaración que me pareció importante porque me pareció que es novedoso, al menos en los términos tradicionales en los que comprendemos como desde la gestión cultural hasta el ser DJ, ¿no? Que eras directora ejecutiva de proyectos. Cuéntame qué significa ser directora ejecutiva de proyectos musicales. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí, ese fue un nombre que yo decidí autoponerme porque porque como yo no soy beatmaker, pero yo todo el tiempo estoy sacando música. Hace un año puse lo de la chequera, pero antes de eso yo sacaba usando mi nombre como sello. Y pues al fin y al cabo yo era la que encontraba las financiaciones para que las cosas se pudieran dar y era la que organizaba a los chavos y era la que hacía toda esa parte más ejecutiva y administrativa de la música. Entonces, cuando la gente me preguntaba: pero tú qué haces, entonces yo nunca sabía bien cómo responder y dije: no, pues ya, creo que este es el término correcto. Yo estoy muy involucrada con la parte administrativa y de organización en los proyectos. Obviamente también me involucro mucho en la parte creativa, pero lo que a mí más me gusta es la organización. Creo que es el término y el nombre que se adecua perfecto a mi labor en la música. Y como te gusta organizar y como ya tienes esta trayectoria de bastantes años y ahora puedes vivir de la música, lo que me parece que hay que como felicitarlo porque no es fácil y porque es el sueño de muchas personas que están batallándola hoy, ¿no? ¿Qué se siente poder primero llegar a ese estado y luego como cuáles serían los consejos que tú podrías dar a alguien que se quiera como que le quiera echar para adelante, ¿no? Y que quiera lograr tener como un cierto orden en su vida? Pues yo creo que para
para lograr cualquier cosa, no solo en la música, sino en cualquier ámbito, pues la disciplina y el respeto. Yo sé que hay gente que llega muy lejos haciendo las cosas de mala manera, pero la neta estaría chido que empecemos a fortalecer valores importantes como, pues, como la del esfuerzo y la comunidad. Yo creo que esos son requisitos indispensables para ser de verdad exitoso en la vida y no nada más ser un culero más. Ser muy disciplinados, respetarte a ti mismo, respetar a los demás, hacer las cosas con amor, así sea algo que no te guste, hacer las cosas con la energía que lo amerita, ¿sabes? Para lo que sea que vayan a hacer, les digo, igual si no funciona la música y te toca trabajar en el taller de carros de tu papá, pues así es la única forma de salir adelante con disciplina y echando para adelante con el corazón. Y vimos hace poco que ya rondaba un poco la idea del retiro. O sea, ¿por qué tan joven? Yo no Y soy joven. no, sí, claro que sí. ¿Cómo que no eres joven, Laura? Tú eres de mi generación, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿cómo que no eres joven? O sea, ¿qué te pasa? El mundo de la noche es muy duro. Y te digo que para sobrevivir el mundo de la noche y de la música, de repente tienes que tener mucha malicia tú también. Y por ejemplo, en esos escenarios de los backstage donde todo el mundo está haciendo una mierda, pues es muy difícil tú también no portarte como una mierda porque al final, si te portas muy vulnerable, pues te van a humillar y van a hacer contigo lo que quieran, ¿no? Me siento un poco cansada de tener que estar buscando dentro de eso parte fea de mí como para sobrellevar esa parte de mi trabajo. Entonces, yo no sé si me vaya a retirar al 100% de la música, lo que sí quiero hacer es más o menos en 3 años retirarme de los clubs. Yo ahorita estoy haciendo proyectos musicales más enfocados a la cultura que puedo presentar en otros espacios, como de museo o de festivales como de world music, que son pues otros ámbitos, otros ambientes y yo creo que eso es algo en lo que me gustaría enfocarme más de ahora en adelante, porque el ambiente de los clubs es muy duro y es muy pesado y también llevo muchos años viviendo mi vida de noche. Me gustaría experimentar teniendo buena salud, cómo es la vida de día. Que debe ser una extravagancia para quien trabaja de noche. Obvio, obvio. Yo me siento muchas veces como una inadaptada y muchas veces me da vergüenza que duermo un montón de día o que a veces me tomo 3 siestas en el día o así, pero pues como no, si el trabajo pues es de noche y físicamente es fuerte, ¿no? Entonces, pues estoy buscando esas nuevas experiencias. Como tú ya viajas un montón y has tenido además acceso a artistas como Ivy Queen, en la que apareciste en un documental también, y que yo me sentí muy emocionado cuando te vi, yo dije, sí, como con porras, ¿no? Pienso que esta posición, como en términos de ser migrante, viajera, DJ, con tener esta vida nocturna, pero también es tener acceso a las cosas que están ocurriendo, te permite escuchar lo que está ocurriendo en el presente de una manera privilegiada. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con esa escucha, ¿no? Como, ¿cuáles son las diferencias más evidentes que tú estás viendo hoy en día vamos a preguntar por el reggaetón específicamente, ¿no? Como por el reggaetón que se está haciendo en México, por el que se está haciendo en Colombia, no sé si se escucha algo de lo que está pasando en Chile allá, como, ¿cómo escuchas tú estas diferentes como derivas que tiene el perreo latino? A ver, yo creo que cada uno sí tiene su estilo muy marcado y eso me encanta, porque al ser un ritmo tan básico es difícil darle esas variaciones. Obviamente en México pues es el cumbiatón, que ahora para esta época ya está muy refinado y ya se escucha bastante bien a nivel de composición y de mezcla y máster. Pero bueno, el reggaetón mexicano trae pues los sonidos de la cumbia, ¿no? Ahorita obviamente el reggaetón colombiano es el que está pues dominando el mundo.
La verdad es que a mí no me gusta para nada el reggaetón colombiano. Es muy melódico y muy meloso para mí. Las letras no me generan ningún interés. Está demasiado blandito para... Que yo entiendo, porque obviamente lo que buscan ellos es llegar a todos los rincones del mundo, ¿no? Pues son los más famosos y son los más duros ahorita, pero justo ese es como el rollo que a mí en lo personal no me gusta. Aunque yo apoyo a Karol G y la amo con todas las fuerzas de mi corazón por siempre. En Chile a mí me encanta lo que está pasando en la escena de la guaracha y el reggaetón. A mí siento que el acento de los chilenos se presta delicioso para el flow. Soy re fan de casi todos los chavitos nuevos que están saliendo. También es muy melódico, pero es diferente porque como que está más juvenil y se siente un poquito más chacaloncito las Sí. letras y visualmente y cómo los chavos se portan. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta mucho la escena, la música de los chilenos y la de los mexicanos, ¿eh? Porque aunque está muy refinado el cumbiatón ahorita, sigue siendo muy real y muy puro y muy hermoso y muy rico de bailar y muy único. Entonces, pues para mí los mejores ahorita, la verdad es que yo de los boricuas ya ni, yo Ya sé ni que está sabes. mal, pero no, como que casi no me ha traído ninguno, Mm. ¿sabes? No, no me ha llamado la atención. Pero en específico lo que está pasando en Chile y México sí me gusta mucho. Creo que es de donde estoy poniendo la música que toco. Si me toca tocar reggaetón, pongo casi todo de Chile y México. Bueno, y esa sensación es la que nos ha llamado con Luis a hacer este podcast, que es un Porque puente entre México y Chile, como sobre estos ritmos, para poder decir de que a pesar de que ocupan estos ritmos que son muy conservadores, porque se parecen como en sus bases, también tienen cosas muy específicas que decirnos, ¿no? Como bailarines. ¿Y cómo escuchas? Y no sé si tú quieres como decir algo más, porque yo he entregado todas mis preguntas. No sé si tú quieres como pasar algún aviso, si es que si tienes algún viaje o algún proyecto que quieras como vi contarle que, a vas, vi que vas a estar con Piolinda Marcela, ¿no? Sí, ese es un proyecto que descubrí el año pasado y Ah, Piolinda. al principio yo no lo entendía mucho, pero ya después me, me metí bien y es algo que me llama mucho la atención y que se me hace muy punk y por eso me atrae un montón. Tengo muchas ganas de ver a Piolinda en vivo. ¿En dónde van a armar eso? Es una de esas fiestas de la Feria del Arte. Mm, Y es el 8 de febrero. Si quieres irte, obviamente te doy tu invitación para que vayas. Linda, obviamente es lo mejor, ¿no? La verdad es que el show es increíble. ahí estaré, claramente te escribo. para que la entrevistemos también. Me encantaría tener a Piolinda aquí. Esa es la que Además, tuve es una persona increíble, ¿eh? La neta es que es una joya de persona. Luis me la mandó y yo dije, ¿qué es esto? No logro, ¿qué es esto? Al Como que principio es confuso. Es que es tan trashy, sí, me encanta, me encanta. Es como la nueva Divine. No sé si, es que tú estás joven, ¿no? No lo ¿Tú había cuántos años? pensado. Pero bueno, Divine era este personaje de los 80s, de las pelis, creo que hacía pelis y música. Sí, pausa. Field se llama Field por Divine. Ah, ya, La ya. revista que tenemos es por la línea de Feels My Life. Fue como, aquí está. A huevo. Sí, sí. Oye, Laura, muchas gracias por tener esta conversación con nosotros y me No, encanta ustedes, muchas escucharte. gracias por invitarme, muchas gracias. Me da muchas ganas de estar allá. Es cuando cada vez que entrevistamos a alguien que está en México, yo sufro un montón, como que quedo con una depresión post-entrevista, porque digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero Ay, luego me acuerdo que hay reggaetón acá y que están pasando cosas y ya se me pasa. está bien. Pues Igual acá Laura, es tu casa. muchísimas gracias. También agradecerte el darte el espacio en domingo a la 1 de la tarde para hablar con nosotros y hablar un poco de reggaetón en tu experiencia. Muchísimas gracias. Sí. No, a ustedes, muchas gracias. Que Y tengan cuando una venga a linda Chile, tarde. avísame. Avisa cuando venga a Chile para ir a Este verte. año sí voy a ir, en octubre. Ya, porque yo me enteré que viniste el año pasado, pero me enteré el mismo día y yo era como no pude, No, yo no fui el año era una pasado. fiesta oscurito o el antepasado, era una fiesta Antepasado, sí, el sí, antepasado. y yo me enteré el mismo día y fue como, pucha, no puedo ir, si
si me avisas un poco antes, yo puedo ir a verte. Y me gustaría A verte. huevo, a huevo. Va, querida, te mando un abrazo, te agradezco mucho. Que todo, No, igual. sí, como te ha ido, que te ha ido súper bien. Me siento muy orgullosa de ti. Muchas gracias.